Estamos midiendo aquí la imagen. Me alegra que estén bien. Damos gracias a Dios por toda bendición que tenemos. Yo sé que ustedes tienen enormes bendiciones todos los días y por eso este salmo quiero abrir con este Salmo 91. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y ahora lo vamos a decir en la Nueva Versión Internacional, que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y el Salmo 4.8, ustedes se lo saben también, ¿no? Salmo 4.8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Así que esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad de que Dios es el que nos hace vivir confiados. Y nosotros tenemos esas bendiciones, la iglesia tiene esas bendiciones, pero hay muchas personas que están pasando en angustias y no saben por qué y están sufriendo mucho. La verdad me ha impactado las noticias, lo que vemos, las imágenes de las personas en los últimos 3 días. He visto estas personas que no saben para dónde irse, qué hacer ahora. Llegaron a la frontera con Estados Unidos. Estados Unidos dijo: ya no los podemos recibir. Y estas son personas que lo dejaron todo en su país, en un país que podían tenerlo absolutamente todo, porque ellos son, como alguien lo puso así, un periodista dijo: ellos son los herederos de las reservas petroleras más grandes del mundo. Y además de eso es un país riquísimo en otros bienes y un país muy bello, un país muy lindo. Ellos no debieran estar pidiendo limosna fuera de su país. Ellos no debieran estar esparcidos por Latinoamérica pidiendo ayuda en unas circunstancias difíciles, expatriados, dando vueltas sin destino, sin rumbo, con la ilusión de llegar a Estados Unidos para un mejor futuro, cuando en su país pudieran tener un buen futuro. Pero por circunstancias y decisiones de sus líderes están dando vueltas por todo el mundo. Y qué tristeza verlos eh, angustiados con la pregunta: ¿a dónde nos devolvemos? Muchos estaban o en Chile, o en Ecuador, en Perú, en Brasil, o en Argentina, o aquí en Colombia, y tomaron la decisión de salir como fuera, querían llegar a Estados Unidos y pasar uno de los pasos más difíciles que hay, que es el tapón del Darién. El tapón del Darién es conocido como el pedazo de jungla más peligroso del mundo. Algo sucede, naturalmente, yo no lo conozco. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien ha ido de casualidad? ¿Alguien ha pasado? Está entre Colombia y Panamá. Dice que es algo difícil, fangoso, lleno de mosquitos, peligros. Y todas estas personas van, muchos con sus niños, con un poquito de agua, tratando de sobrevivir, y pasaron y llegaron a la frontera, y estando en la frontera le dijeron: se tienen que devolver, aquí no hay futuro, aquí no pueden entrar así. Se supone, se ha oído que hay gente que está muy pendiente, autoridades, de las cosas que están sucediendo, de la gente de dónde están saliendo de muchos lugares, no solamente venezolanos, y ya saben los caminos y ya saben cómo la gente está llegando a la frontera, y dijeron: es inaceptable lo que está pasando con estas personas, no es posible que las pongan a estas personas en estas circunstancias tan tristes, no queremos darles la bienvenida acá en esas circunstancias. Y entonces estas personas están en angustias ahora. ¿A dónde se van a devolver? ¿Al país donde antes habían huido o a su nación? ¿Cómo van a ser recibidos? Lo dejaron todo, no tienen nada, arriesgaron todo lo que tenían, vendieron las poquitas cosas que tenían, su televisor, sus cositas por ahí, la regalaron, lo que sea, y además son acusados por el Estado de haber sacado el dinero para irse.
El Estado les dice: ustedes cambiaron su dinero por dólares y se fueron y se llevaron esos dólares son de la nación. Increíble. Además de todo, tengo una reunión de vez en cuando con algunos pastores amigos, y una pareja de pastores estuvieron en Nicaragua 4 meses trabajando en un ministerio que ellos tienen, y nos dijeron que allí hay que tener muchísimo cuidado, igual con lo que tú dices. No hay esta libertad, no hay esta libertad. Tienen espías en las iglesias, hay espías, uno no sabe quién es quién, y esas personas pueden ir al Estado y decirle lo que se dice en alguna iglesia, y hay que tener muchísimo cuidado porque las paredes oyen, y hay normas y hay leyes que quien llegue a decir tal o tal cosa está en la cárcel. Así que es un estado violentísimo, controlador. Yo no sé si ustedes han oído. El asunto es que todas estas personas viviendo en estos sistemas están en angustias, están en dificultades. Es un mundo en dificultades. Tenemos no solamente esas, aquí nosotros igual, en todas partes del mundo, en todo lugar hay dificultades, de una clase o de otra clase. Acá pues a mí personalmente me llama la atención esto, porque cuando el dólar está llegando a los 5,000 pesos, eso quiere decir que si usted tiene dinero en su cuenta, ese ya no vale lo que usted creía. Si usted tenía 1,000,000 de pesos, con ese 1,000,000 de pesos usted ya no puede comprar lo que antes compraba, se ha devaluado. Nos roban sin sacarnos el dinero del bolsillo. Está ahí, pero ya no compra lo mismo. Así que eso trae mucha inseguridad. Las compañías piensan si permanecer o no, si se van, si se quedan. Hay angustia, además hay inseguridad, bandas de asesinos que oímos las noticias y uno dice: ¿hacia dónde vamos? Y sabemos que esto iba a ser así porque las escrituras nos habían dicho que el amor de muchos se iba a enfriar. Estamos en esos tiempos, y además las noticias no podemos escapar, no podemos escapar. Como alguien decía, Vilma, el domingo pasado creo que decía que ella no oye noticias, pero hay gente que viene y se las cuenta. No hay manera de escapar de las malas noticias, los vientos de guerra en Europa, ¿no? Los vientos de guerras nucleares, y uno dice: no puede ser, no puede ser que podamos llegar a guerra nuclear. Las noticias de que todavía la pandemia hay que cuidarse, ¿no? Que en cualquier momento nos pueden volver a imponer el tapabocas porque puede surgir otra vez, después de tantas vacunas, después de tantas cosas, otra vez. Así que el mundo es un lugar difícil para vivir. Muchas personas tienen preocupaciones y otros se tapan los oídos y dicen: no, no está pasando nada, no está pasando nada, no está pasando nada, no está pasando nada. Entonces, ¿en qué mundo vivir? ¿Dónde poder nosotros como cristianos estar? En medio de todas las necesidades, nosotros como cristianos necesitamos vivir confiados, no ser ignorantes. No queremos ignorar la realidad del mundo, pero necesitamos vivir confiados, seguros, tranquilos, optimistas, porque dice: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Necesitamos tener ese optimismo de que Dios está con nosotros, y nosotros necesitamos también hacer que otras personas tengan este optimismo, especialmente los jóvenes. Los jóvenes están siendo asediados con toda esta incertidumbre, no saben hacia dónde van, no saben qué va a pasar, hay angustia, hay miedo. Pero necesitamos decirle a nuestros muchachos, a los jóvenes, que tengan visión, que se capaciten, que sean lo mejor en lo que hacen, que sean excelentes, facilitarles la manera para que ellos crezcan, porque el mundo es un mundo menos difícil cuando hay herramientas para conseguir un buen trabajo, tener lo necesario. En Efesios 5:6 dice que les tenemos que enseñar a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, ayudarlos a tomar buenas decisiones. Desafortunadamente en la juventud es cuando menos buenas decisiones se toman. Increíble, ¿no? Pero necesitamos ayudarlos y darles visión y motivarlos y decirles: a pesar de las dificultades, hay un futuro, todavía el Señor no ha llegado, y Él dice que tenemos que estar activos mientras que Él vuelve, y nosotros mismos tener una actitud positiva, confiada, segura, haciendo lo que tenemos que hacer,
sin desanimarnos, haciendo lo que Dios nos manda hacer en nuestro trabajo, en nuestras cosas, en nuestra vida, sin permitir que el desánimo llegue y nos invada. Necesitamos tener confianza. Por eso necesitamos entender que Dios es un Dios en el que podemos confiar. Ahora, del pecado de Adán y Eva en Génesis, no había miedo. No había miedo, había confianza, no había angustia. Adán y Eva estaban seguros en quién era Dios, en la seguridad que Él les dio. Él los puso en un lugar tan hermoso, en el jardín del Edén. Y Génesis dice que cuando ellos pecaron, se escondieron y tuvieron miedo. Así que el pecado es el origen del miedo. El pecado, el estar alejados, y estamos en un mundo que tomó una decisión de vivir aparte de Dios. Adán y Eva tomaron esa decisión y fundaron este mundo. Dios les preguntó a Adán y Eva, ¿dónde están? ¿Dónde están? Después de que ellos pecaron. Y Adán le dijo en Génesis 3:10, Génesis 3:10 dice, escuché que tú estabas en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y por eso me escondí. 3 palabras que definen cosas que antes no habían. De un momento a otro, Adán y Eva se dieron cuenta que tenían miedo, que estaban desnudos y se escondieron. Cosas que nunca antes habían hecho. El miedo es esa actitud que ellos desarrollaron hacia Dios. ¿Por qué? Porque Satanás metió esta idea de que Dios es un Dios distinto a lo que en realidad es. Él es un Dios de amor, pero ahora tienen miedo a Dios. Increíble, tienen temor, se sienten culpables, se sienten mal para relacionarse con Dios. El miedo hace que las personas tengan temor de otras personas, que no se relacionen bien con otras personas, que le tengan miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la muerte, miedo a todo. El ser humano es miedoso desde el jardín del Edén, desde el pecado. El ser humano es miedoso. Y si hay una palabra que esté en las Escrituras por todas partes es no tengas miedo. Porque Dios sabe que el ser humano es miedoso, nos da miedo. A todos, de alguna cosa tenemos miedo. O piensen si no tienen miedo en algo, ¿no? ¿Qué les da miedo? A todos nos da miedo. Nos da temor envejecer, nos da temor una enfermedad, nos da temor quedar en una cama postrados con alguna enfermedad terrible, nos da temor que haya falta de dinero, nos da temor la violencia, nos da temor que haya este terremoto que se ha anunciado en Bogotá, y uno dice, Señor, ojalá que tiemble en otras partes, no en Bogotá. Nos da temor, somos personas con miedo. Ahora, y se sentían desnudos porque sabían que había pasado algo, y ahora se sienten espiritualmente desnudos, como que no sienten la protección de Dios, se sienten desprotegidos, se sienten sin valor, sin algo a que aferrarse, sin propósito, sin esperanza, desnudos espiritualmente. No sienten la cobertura de Dios, no sienten la bendición de Dios. Y luego dice que se escondieron entre los árboles del huerto, se hicieron detrás de cosas para que Dios no los viera. Y es que esa es la otra actitud del ser humano. Hay muchas personas que se esconden detrás de su trabajo, detrás de la diversión desenfrenada, detrás de la inmoralidad, de la maldad, detrás del dinero, detrás de sus pasiones, se esconden detrás de sus adicciones, se esconden detrás de todas las cosas posibles para no ser vistos o no querer ser vistos de Dios, para no mirar a Dios, se esconden. La gente se esconde detrás de tantas cosas, de la fama, del dinero, de sus piscinas, de sus cosas. Nada de eso es malo, sino que no buscan a Dios y no le dan gloria, se quieren esconder de Dios. Así que desde el comienzo, desde Génesis, Dios anunció que iba a enviar un libertador que nos iba a librar de esas cosas, del miedo,
de la desnudez y de escondernos de Dios. Él iba a venir y se iba a encontrar con nosotros, iba a quitar esas cosas de en medio de la más seria de las aflicciones del ser humano, del miedo. Él venía a libertarnos del miedo que produjo el pecado. Él venía a libertarnos de las causas que producen estos comportamientos. Vino a librarnos de la muerte, del miedo al vacío, a la oscuridad, y que pudiéramos en Él tener confianza, no en ningún sistema humano, no en ningún poder o imperio o sistema político. ¿Saben qué? Nosotros como seres humanos somos dados a veces a creer que los hombres nos traen salvación. A veces pensamos que los sistemas políticos son los que nos traen salvación. A veces decimos, no, este sistema es mejor que el otro. Pero la historia nos muestra que Babel o Persia o el imperio griego o el imperio romano, todos fueron imperios grandes, importantes, ninguno de esos trajo salvación. Ningún imperio, ningún ser humano, ningún gobierno humano va a traer la libertad del miedo, de la desnudez y de escondernos de Dios. Solamente ese libertador, Cristo Jesús. Y hoy quiero que repasen conmigo escrituras que yo sé que ustedes han leído muchas veces. En Éxodo 11, Dios anunció la muerte de los primogénitos cuando Él trajo todas estas plagas sobre Egipto. La gente dice, pero ¿por qué Dios castigó tan duro a Egipto? Porque Egipto era el símbolo de la soberbia y de la rebelión humana. Era el imperio del momento, con un faraón que se negaba a creer en Dios, a aceptarlo. Él estaba negado, escondido totalmente de Dios, escondido de su presencia. Y Dios quiso mostrarle al faraón quién era el verdadero Dios, pero el faraón se había erigido como Dios él mismo y como su imperio, el único imperio. Ya no existe ese imperio, pero él creía que su imperio era grandioso y nunca iba a pasar. Así que Dios determinó traer todas estas plagas y trajo plagas sobre el río que era adorado. Trajo plagas de ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras en personas y animales, granizo, langostas, tinieblas. Y ahora trae la última plaga, los primogénitos iban a morir. Y uno dice, ¿cómo es posible que Dios traiga una plaga sobre las vidas de personas? ¿Por qué Dios va a destruir los primogénitos de esta nación? Era precisamente por eso, porque él, el faraón, se creía Dios y que su hijo, su primogénito, lo iba a suceder como Dios. Y Dios dijo, no, tu reino ha llegado a su fin, tu reino está para perecer, tú y los hijos tuyos y tu primogénito en el que tú piensas que tienes la continuidad de tu reino va a perecer. Tu reino no tiene futuro porque Dios tenía en mente otro reino, su pueblo, Israel. Y el mensaje también es para hoy, para nosotros, porque los reinos del mundo van a llegar a su fin y Dios tiene otro reino. Y por eso aquí estas plagas y esta destrucción de los primogénitos que nos parece a nosotros durísimo. A veces la gente va y lee las escrituras y no entienden por qué Dios juzgó al mundo como lo hizo, por qué Dios fue tan fuerte contra el mundo. Y algunos incluso acusan a Dios de asesino, pero Dios no es asesino. ¿Saben que el mandamiento en los 10 mandamientos que dice no matarás, en realidad dice es no asesinarás? Porque Dios tiene la libertad de traer juicio de muerte sobre los que no quieren someterse a su reino. Nos parece durísimo, nos parece grave, pero Dios es Dios. Él es el Señor que dice que no le dará vida eterna a sus enemigos. No lo hará, los ama, la puerta está abierta para ellos, pero si ellos determinan no someterse a ese reino, no tienen futuro, no hay esperanza. Pero Dios no es asesino. Asesinato es tomar la vida de un inocente, del que hace el bien, de que es una persona que hace el bien. Injustamente toman su vida
eso es asesinato. Pero Dios trajo juicio sobre la nación de Egipto y Él mandó entonces esta plaga sobre Egipto para demostrar que ese reino había llegado a su fin. Y en Éxodo 12 entonces está toda la declaración de Dios acerca de la Pascua. Le dijo a Israel que en esa noche ellos escogieran corderos y con esa sangre de ese cordero sacrificado la untaran en el dintel, en el marco de las puertas de su casa, porque Dios esa noche iba a traer juicio sobre los malos, sobre los soberbios, sobre los antagonistas, sobre el adversario, sobre sus enemigos, sobre una nación que no quería aceptarlo a Él como verdadero Dios, sino que el faraón se ponía como Dios y ponía a su hijo primogénito como el siguiente Dios. Y como toda esa nación, los hijos primogénitos representaban la continuidad de un pensamiento que Dios dijo, no, este pensamiento no va más, ha llegado a su fin, este imperio ha llegado a su fin. Y Dios entonces le dijo a los israelitas que tomaran esa sangre y la pusieran en el marco de las puertas, porque cuando pasara el ángel que traía el juicio sobre Egipto, cuando viera la sangre del cordero puesta en los marcos de las puertas, allí no habría muerto, allí habría salvación, allí habría un nuevo reino, nueva vida. Dios estaba mostrando que los primogénitos de su nación serían ahora los reyes, los herederos, los sacerdotes, una nueva nación, la nación de Dios. En Éxodo 28 dice que los israelitas hicieron todo puntualmente como se les mandó. Éxodo 12:28. ¿Y saben por qué hace esta aclaración las Escrituras? Porque los israelitas mismos estaban asombrados de ese Dios tan poderoso, todo lo que había traído. Ellos veían a su alrededor, veían una nación igual que los egipcios, veían a su propia nación. Los egipcios veían a Egipto destruida, porque Dios había destruido ese imperio. Y los israelitas estaban asombrados del poder de ese Dios. Y estaban tan asombrados que tenían un temor reverente. Y dijeron, hagamos lo que Moisés dijo. Y todos se metieron en sus casas. Y Moisés les dijo, nadie va a salir en toda la noche. Todo el mundo en su casa. Todo el mundo comiendo el cordero de la Pascua y la sangre en el dintel, en el marco de las puertas, y donde no pongan esa sangre, allí habrá muerte. Y los israelitas estaban temblando y estaban diciendo, ¿qué Dios es este tan poderoso y tan fuerte? Y ellos ya tenían toda la relación de lo que antes había pasado con las otras plagas. Obedecieron al pie de la letra, comieron la Pascua. Y esa noche dice la Escritura que pasó este ángel ejecutando ese juicio y murieron todos los primogénitos donde no hubiera la sangre del cordero. Dios ejecutó sus juicios. Y dice que en la casa del faraón había llanto, y había clamor, y había tristeza. En el versículo 30 de Éxodo 12:30, se levantó aquella noche el faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Fuertísimo, a uno le parece esto, qué cosa tan impresionante. Dios es el que trae juicio sobre las naciones. Dios levanta imperios, Dios abandona imperios, Dios destruye imperios. Dios es el Dios de la historia. Él está a cargo. Él está a cargo de nosotros. Por eso dice la Escritura, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Estamos con el Dios de la creación, el Todopoderoso. Y aunque igual que Israel, hoy vemos cosas a nuestro alrededor, vemos destrucción, gente caminando, pasando selvas impresionantes, vemos dolor, angustia a nuestro alrededor, vemos y oímos de noticias de guerras, sabemos que tenemos un Dios en el que podemos confiar, un Dios que nos ama,
un Dios que nos ha dado salvación, que nos ha pasado de muerte a vida. Esa misma noche, el faraón dio la orden de permitir a Israel salir de Egipto. Era el fin de la esclavitud. Habían pasado siglos, un pueblo esclavo, sin futuro, sin esperanza. Y viene Dios y les dice: ustedes son mi pueblo por causa de las promesas que hice a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios los sacó de la esclavitud y les dio libertad. Hizo una nueva nación de sacerdotes. Terminaba una era para un imperio y comenzaba una nueva era para una nueva nación, la nación de Dios. Todo esto es profético. A veces las personas ven allá y leen esas cosas y dicen: ¿y esto qué valor tiene? ¿Qué sentido tiene? El valor de eso es que hay un Dios que está a cargo de todo, de todas las cosas. Es el Dios de la historia. Es el Dios que conoce todo y que tiene en mente un reino para todos aquellos que esperan en Él. A su tiempo llegará. La esclavitud fue larga, fueron como 300 años y uno dice: ¿por qué? Pero Dios tiene propósitos. Igual que a nosotros hoy nos parece: ¿hasta cuándo este mundo malo, perverso? Qué miedo salir a la calle, qué angustia. Pero Dios nos dice: tranquilos, duerman en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque el Señor me hace vivir confiado, en esperanza, en seguridad. Hay un reino que viene, es el reino del Señor Jesús, en quien yo he creído. El Rey de Israel, el Señor Jesucristo, es el verdadero Dios. No hay quien se le iguale. Él es el Todopoderoso. Él es el que da victorias. Todos los que se acerquen a Él pueden estar seguros. En Él pueden confiar. Él vencerá todos los poderes del mundo. Él es el único. No hay otro Dios. ¿Por qué poner esperanzas en seres humanos? ¿Por qué respaldar a seres que nos hacen promesas políticas de que ellos van a traer cambios, de que ellos van a traer libertad, de que ellos van a traer mejor cosa? No hay tal. La historia muestra que los imperios, cualquiera que haya sido, son imperios pasajeros, opresores a la hora de la verdad, que buscan sus propias cosas, sus propios beneficios. Se quieren hacer dioses, se quieren hacer autoridades con unos poderes que exceden a lo que debe ser, que oprimen muchas veces, que traen dolor. A pesar de ser naciones ricas, traen pobreza a sus súbditos. Así que nosotros creemos en este salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahora, esa sangre de la Pascua que se hizo allá, ese relato de Éxodo 12, cuando esa sangre se puso en el marco de las puertas, hablaba de ese libertador, hablaba de Cristo, cuya sangre nos protege. La sangre de Cristo está rociada sobre nosotros, dice Pedro. Está sobre nosotros. La gracia de Dios está sobre nosotros. Él está haciendo esa obra con nosotros, con los que hemos creído, con los que esperamos en Él. Esa sangre de la Pascua en el Antiguo Testamento, allá en Egipto, hablaba proféticamente de la protección segura que tenemos en Cristo. En 1 de Pedro 1:18, que lo hemos estado estudiando muchísimo, dice así: 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados. Entonces Pedro aquí hace una comparación. Así como su pueblo Israel fue rescatado de la esclavitud, aquí dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y cuando habla aquí, Pedro tiene en mente esa sangre que se puso en el dintel, en los marcos de las puertas, cientos de años atrás. Y sin embargo, hablaba de Cristo. Esa sangre está
sobre nosotros hoy, los que nos hemos cobijado, los que nos hemos puesto bajo la sombra del Altísimo. Cuando habla de la sombra es que era tan duro el sol, era tan inclemente las condiciones del sol y el clima era tan fuerte que no había nada más hermoso y nada más delicioso que encontrar refugio en la sombra de algún árbol, algún lugar donde a uno lo cubriera de ese inclemente sol. Aquí nosotros nos hemos puesto bajo la sombra del Altísimo, bajo su protección, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, rescatados, protegidos de la muerte eterna, del pecado, del mundo, perdonados, pasados de muerte a vida. Pase lo que pase a nuestro alrededor, así como los israelitas tenían lo que estaban viendo, una nación prácticamente destruida, todo a su alrededor les indicaba que esto estaba gravísimo, que estaba pasando algo grave, tenían temor. Nosotros hoy en nuestro tiempo vamos a ver cosas, posiblemente las estamos viendo, oímos noticias increíbles. ¿Cuándo en la historia de la humanidad se había oído de que podía haber guerra nuclear y que una bomba que se inventó por allá a principios de 1940, por allá, que se experimentó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo creíamos que el hombre fuera capaz de destruirse totalmente? Nunca. Ahora nosotros lo hemos oído. Esas cosas nos aterran, pero Dios dice, tranquilos, si están conmigo, en mí hay seguridad. Nosotros tenemos esa seguridad. El asunto es que cuando el Señor Jesucristo viene, Él dice que el sistema del mundo ha sido juzgado y que nosotros, una nueva nación, ha nacido con nosotros su iglesia. Así como en el Antiguo Testamento nació una iglesia o una nación de Israel, con Cristo ha nacido la iglesia. Nosotros somos parte de ese reino, de esa nueva nación que Cristo ha levantado. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y adivinen qué, nosotros reinaremos con Él. ¿Porque somos mejores? No. Porque así como Dios escogió en el Antiguo Testamento salvar a un pueblo que tenía una mentalidad de esclavo, tenían una mentalidad que todavía tenían mucho que aprender, pero Dios por gracia los sacó, los libertó y los hizo nueva nación. Dios por gracia nos hace parte de su reino. Por su gracia, no es porque nosotros seamos mejores, sino porque nosotros confesamos al único Dios verdadero y creemos y nos cubrimos con su sombra y estamos en paz con Él. Dice que todos los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Es decir, que su reino será sobre todo reino, sobre todo ser humano. Ya no habrán más promeseros, ya no habrán más políticos que digan, en mí está la salvación. Ya no habrán más personas que se levanten, mi sistema es el mejor. Todos los sistemas del mundo, no importa cuál sea el sistema, es un sistema del mundo y van a perecer. No hay ninguno que sea mejor que otro. Tal vez algunos sientan que sí, pero son pasajeros. El reino de Dios será el único reino universal. Por eso nosotros podemos decir ¿cómo? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces tener esta confianza, esta seguridad, esta visión. Pase lo que pase a mi alrededor, contigo estoy confiado. Tú eres mi Señor. Los primeros años de la iglesia en Jerusalén fueron muy duros. Los primeros años de la iglesia, después de que el Señor Jesucristo vino, murió, resucitó, ascendió, la iglesia estaba acá en Jerusalén. Y uno creería que la iglesia estaba súper bien, muy bien. Hubo algunos años que pasaron muy bien. La iglesia crecía y todo parecía muy bien.
Pero saben que muy pronto vino la oposición, muy pronto vino la persecución. Los fariseos y todos los judíos comenzaron a tener celos de la iglesia porque estaba creciendo demasiado y comenzaron a perseguir a la iglesia. Y muy pronto asesinaron, ahí sí es, asesinaron a un hombre llamado Esteban. A Esteban lo asesinaron a pedradas, imagínense, a pedradas. ¿Ustedes se han imaginado morir siendo apedreados? Eso es impresionante. Debe ser muy doloroso, debe ser muy angustioso, pedrada por pedrada hasta que la persona muere. Dolorosísimo, algo terrible. Así murió Esteban, apedreado. ¿Por qué? Por ser testigo de Cristo. Y dice las Escrituras que vino una gran persecución y comenzó una época de dispersión. La iglesia era pobre, era perseguida, pero era poderosa en la palabra, como testigo. Era poderosa en la palabra. Y en Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Miren, Hechos 1 o Hechos 8:1, todos fueron esparcidos. Ellos supieron lo que es salir de su nación, dejarlo todo, venderlo todo, salir por causa de la persecución. Por eso yo les digo muchas veces que estamos nosotros viviendo muy bien. Nosotros somos consentidos de Dios, de verdad. ¿Usted durmió bien anoche en su camita, agradable? Buen desayuno, agradable, qué bendición. A veces se nos olvida que las bendiciones que tenemos son más grandes que los problemas que podamos tener. Tenemos bendiciones, tenemos libertad, tenemos algo de salud, algunos viejitos ya nos duele por acá, ya nos duele por allí, pero ahí estamos y tenemos bendición. Dios es lindo con nosotros. La iglesia ha sufrido tiempos enormes de persecución. La iglesia primitiva pasó persecución y tuvieron que salir de Jerusalén, pero Dios tenía propósitos muy grandes. Resulta que los romanos y los judíos tenían una pelea continua, igual que hoy, igual, peleas políticas, una actitud de los judíos que no se querían someter al imperio romano bajo ninguna circunstancia, y desarrollaron una guerra de guerrillas, es decir, atacar y desaparecer, atacar y desaparecer, atacar e desaparecer. Esa era la guerra de guerrillas de los judíos contra los romanos, y los romanos eran un imperio. Lo hemos visto ahora que estamos estudiando Primera de Juan, cómo el imperio romano lo abarcaba todo alrededor del Mediterráneo. Era un imperio poderoso, pero los judíos creían que podían ganar esa guerra. No sabían que Dios ya no estaba con la nación judía, ya no estaba con ellos, estaba con su iglesia. Dios es el Dios de los judíos también, claro que sí, pero Dios ya no estaba respaldando los propósitos que ellos como humanos tenían. Ellos creían que el templo iba a ser eterno, ellos creían que sus ritos y normas iban a ser eternas, pero Dios tenía otros planes. Y vinieron los romanos finalmente, y bajo un señor llamado Tito, hijo de otro general que llegó a ser emperador, llamado Vespasiano. Este Tito entró en el año 69, sitió Jerusalén. ¿Saben qué? Fue terrible. Según la historia cuenta, el hambre fue terrible, la escasez de las cosas, la gente se moría dentro de la ciudad. Las ciudades en ese tiempo se protegían con muros. Los muros de Jerusalén eran tan impresionantes que con toda la tecnología de los romanos no pudieron por muy buen tiempo romper esos muros. Esas rocas eran unas moles impresionantes que protegían la ciudad. Pero la protección de Jerusalén era solo aparente, porque por dentro no tenían que comer, no tenían que beber. Fue terrible. Finalmente los romanos lograron romper esas rocas, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, con cosas y herramientas que ellos inventaron, rompieron el muro, lograron entrar. Josefo, un historiador judío que quería que los judíos no lucharan más,
Josefo, algunos lo acusaron de traidor. ¿Por qué? Porque Josefo le dijo a Jerusalén y a todos los judíos: no luchen más, no hay necesidad. Los romanos no los van a destruir si ustedes se entregan, tranquilos. Pero ellos dijeron: no, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar. Y resulta que finalmente los romanos entraron y Josefo dice que por lo menos, la historia dice, si ustedes entran a Wikipedia, entre 600 y 1 millón de judíos fueron masacrados. Dice la historia que la sangre de todas esas personas corría por las calles de Jerusalén. ¿Dónde estaba la iglesia? Dios había permitido, bajo la persecución, que la iglesia creciera en otra parte. Ellos se habían ido, habían salido de Jerusalén. La iglesia había huido. El Señor Jesucristo en Mateo 24 había dicho que iba a venir cosas contra Jerusalén y que todos los que vieran esas señales que salieran de Jerusalén. La iglesia había salido de Jerusalén, habían emigrado a otras partes. La iglesia estaba creciendo en Asia Menor. Incluso el apóstol Juan salió de Jerusalén y fue a Asia Menor a administrar esas iglesias que estaban creciendo. La iglesia era floreciente. La iglesia no se enfrascó en una pelea política. La iglesia no se quedó en Jerusalén diciendo: nosotros vamos a luchar contra el imperio. La iglesia no es una entidad política. La iglesia, su actividad no es proclamar candidatos políticos ni seres humanos. Nosotros proclamamos a Cristo solamente. Toda persona que ponga candidatos humanos por encima de Cristo tiene que revisar su cristianismo, porque no podemos poner candidatos ni luchar entre nosotros por candidatos humanos. La iglesia, por alguna razón, Dios permitió que saliera de Jerusalén y fue a otros lugares donde predicaba a Cristo. La iglesia era victoriosa, estaba creciendo enormemente, lo estaba llenando todo, estaba llegando a toda Europa, estaba creciendo y se libró de todo este asunto político allá en Jerusalén. Mientras tanto, Jerusalén fue destruida para nunca más ser reconstruida hasta nuestros días, hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando volvieron los judíos y han reconstruido, pero el templo no se ha reconstruido. Algunos piensan que lo van a reconstruir. Yo pienso que si lo hacen será un plan humano de los seres humanos, porque no es el designio de Dios por ahora reconstruir templos. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, ¿quiénes son? Nosotros. Es la iglesia, somos nosotros. Suena raro, ¿cierto? Pero eso es lo que dicen las Escrituras. Pedro dice que nosotros somos piedras vivas de un templo que Él ya está edificando. Así que esa lucha fue terrible, y en el año 73, algunos de esos judíos que subieron allá a Masada, ustedes han oído la historia de Masada, subieron allá para protegerse, todos prefirieron suicidarse que entregarse a Roma. 1000 personas se suicidaron. Increíble. ¿Saben cómo se suicidaron? Pura espadas. Se suicidaron unos a otros, se mataron. Increíble. ¡Qué actitud! Yo digo, aquí hay tantas lecciones que hay en la historia. Hay personas que están disponibles a morir por cosas humanas, por cosas, ideas, cosas humanas, caprichos humanos. Dan su vida por un sistema humano, por sistemas políticos humanos. Ojalá nosotros tengamos la valentía de dar nuestra vida por el imperio de Cristo, por Él que vive para siempre. Y la iglesia entonces crecía por todas partes, la confianza en Cristo. Había una confianza enorme en la iglesia, en medio de la adversidad, en medio del imperio. La iglesia no se puso a luchar contra el imperio. Es más, Pablo escribe que nosotros debíamos orar por el emperador. ¿Cómo así? Sí, la iglesia no tiene propósitos de rebelión política. La iglesia tiene propósitos de orar por el que esté a cargo. La lección estaba desde el Antiguo Testamento, cuando Sadrach, Mesach y Abed-nego, 3 jóvenes que trabajaron con el imperio, con el emperador Nabucodonosor, un ser
totalmente pagano, y sin embargo ayudaron a ese imperio. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros de alguna manera sobrevivamos predicando a Cristo, no luchando luchas que solo Cristo es el que sabe cómo hace las cosas. Nosotros no tenemos el llamado político a derrocar imperios en este tiempo. Nuestro llamado es a predicar a Cristo y a esperar en Él. Así que Juan se fue entonces hacia Éfeso, vivió allá, administró todas esas iglesias. La iglesia no puede ser detenida. La iglesia, Dios le dio una promesa de que Él iba a estar para siempre en medio de la iglesia. En Apocalipsis dice precisamente eso. Apocalipsis 1:13 dice que el Señor Jesucristo se mueve en medio de las iglesias. Las iglesias de Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, todos ellos, Sardis, Laodicea, todas son las iglesias que estaban allá en Éfeso y que estaban creciendo, donde Dios estaba obrando, y representan la historia de la iglesia hasta nuestros días. Y cuando dice las Escrituras que el Señor Jesucristo se movía en medio de las iglesias, en medio de estos candelabros que representaban las iglesias, nos dice que Cristo mora en medio nuestro, con nuestros problemas, nuestras dificultades, limitaciones, con toda esta fragilidad humana. Cristo mora con nosotros. Él está con nosotros. Dice en Apocalipsis 1:13, en medio de los 7 candeleros estaba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y le dijo en el versículo 17, le dijo a Juan, Juan, no temas, no tengas miedo, no tengan temor. Yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Cristo está a cargo. Nosotros necesitamos entender qué problema tenemos. Cristo está a cargo. Estoy enfermo, mi cuerpo se deteriora cada vez más. Confía en el Señor, Él está a cargo. Tengo problemas económicos, me robaron, me estafaron, fue terrible, hubo violencia. ¿Qué tenemos que decir? No tendré ningún temor. El Señor está a cargo. En Él confío. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y así tenemos que vivir, pase lo que pase a nuestro alrededor. Él es nuestra confianza. Si se rompieron cosas a nuestro alrededor, pasaron dificultades, un hijo que no nos quiere funcionar, no quiere venir a Cristo, o no quiere, rebelde, anda en maldad, estaré en paz. Dios está a cargo de ese hijo. Lo pongo a sus manos, a sus pies. El Señor Jesús, Él velará, Él lo guiará, Él lo bendecirá. El Señor es un Dios más grande de lo que podamos imaginar, Dios de los ejércitos. Es un Señor que está a cargo de cada persona, que conoce cada ser, que conoce todos los imperios, conoce todas las cosas. Así que en paz yo me voy a descansar, en paz voy a dormir, voy a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios está a cargo de las cosas. Un hogar, un problema, dificultades, una esposa compleja o un esposo complejo. En paz me voy a dormir, el Señor verá, yo hago mi parte, yo confío en Él, yo creo en Él, yo hago lo correcto, yo hago lo que está bien, el Señor se encargará del resto, porque yo confío en Él. Él nos pide vivir confiados en Él, cualquiera que sean las situaciones, que si el mundo, que si el dólar, que si el sistema político, sea lo que sea. Nuestra confianza no está en este mundo, ni en alguna persona, ni en otro sistema, ningún sistema de este mundo. Nuestro sistema es el reino de Cristo. En Él creemos, en Él esperamos. Su iglesia va a vencer hasta el fin. Así Él lo prometió. El que confíe, mire que en Apocalipsis, el capítulo 2 especialmente, donde está toda la historia de las iglesias, la circunstancia de las iglesias, con cada una de las iglesias Dios les da una promesa a cada iglesia. Él dice, y el que confíe en mí, el que venza hasta el fin. La primera iglesia en Éfeso le dice,
tendrás acceso al árbol de la vida, la segunda iglesia, no sufrirás la segunda muerte, comerás el maná de vida, te daré autoridad sobre las naciones, será vestido con vestiduras blancas, le haré columna en el templo de Dios, le daré que se siente conmigo en mi trono. Son las promesas que le da a las 7 iglesias. A cada una de esas iglesias le da una promesa. ¿Saben qué? Dios está a cargo. Estas iglesias incluso tenían problemas, tenían dificultades, pero Dios maneja, Dios perfecciona, Dios transforma, Dios trae, Dios corrige, Él disciplina, Él nos ayuda, Él nos guía, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. El Señor Jesucristo protege su iglesia. A nosotros nos corresponde confiar. A nosotros nos corresponde decir, ¿cómo es que dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Él es el que anda en medio de las iglesias. Las iglesias entonces son símbolo de toda la historia de la iglesia. Ahora, ya para concluir, en 1 de Pedro 5 dice que siempre vamos a tener voces que nos desalientan. 1 de Pedro 5 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando venga, cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, león rugiente es que, bueno, todos sabemos cómo es un león, ¿no? Pero alguien decía que la mejor manera de enfrentar un animal de estos no es correr. Correr es lo peor que puede hacer una persona. Porque algo sucede en los animales que cuando alguien corre, comienza a salivar el león, porque siente que esa sangre del que corre le apetece, le llama la atención. Que la mejor manera de enfrentar un león es mirarlo a los ojos y quedarse firme. Yo no sé si lo haría, pero al menos en teoría, al menos en teoría. Nosotros tuvimos la oportunidad, yo no sé si ustedes han visto un león de cerca. Bueno, tuvimos en África, tuvimos esa oportunidad muy linda de estar ahí en el Parque Kruger y ver estos leones. Vimos unos leones que parecían como muy bien cuidados, no eran salvajes, pero vimos leones salvajes también, son impresionantes, pero lo que más impresiona es su calma y cómo miden cosas y cómo miden todo a su alrededor, ¿cierto? Parecen que están calmados, pero están midiendo todo, están midiéndolo todo. El asunto es que todo indica que la mejor manera es confrontarlos con la mirada. No le dé la espalda, no le dé la espalda, confróntelo con la mirada y dígale en un sentido, no te tengo miedo, te estoy mirando. Hay más posibilidades de sobrevivir, hay más posibilidades de sobrevivir que salir corriendo. El león corre tan rápido que puede correr 4 veces, 5 veces más rápido que uno. No hay donde se pueda uno escapar. Si uno se sube a un árbol, ellos suben árboles. Si uno se tira donde sea, allí van a estar. Y si él no puede solo, traerá a otros. No hay escapatoria de un león. La única es confrontarlo y esperar que algo pase. Confrontarlo. Pero eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura, que nosotros necesitamos resistirlo firmes en la fe. Eso es lo que dice el versículo 9. Resístanlo firmes en la fe. Párense firmes, mírenlo de frente y digan, mi Señor me cuida. En Él estoy confiado. Mi Señor lucha por mí. Él es el que me protege. Tú no tienes nada que ver conmigo, porque Satanás, dice la Escritura, que está buscando a quien devorar, y nos devora es como desanimándonos, diciéndonos tú no vales, no tienes futuro, tú eres feo, eres horrible, no tienes ningún don, hiciste todo mal, la embarraste, la vas a volver a embarrar, eres un incapaz, eres medio tonto o medio tonta, lo que sea. Satanás está siempre diciéndonos cantidad de cosas para desanimarnos, para que nosotros dejemos de confiar, para que nosotros comencemos a correr. Pero si corremos,
estamos en peligro, estamos muertos, somos carne de bocado del león. Satanás quiere desanimarnos, perseguirnos, empobrecernos, tentarnos, hacer que todo a nuestro alrededor parezca perdido para que nosotros cedamos ante Él. Pero la Escritura dice, estad firmes ante Él, el Señor está conmigo, en paz voy a dormir, estaré tranquilo, así estaré tranquilo porque solo tú, Señor, eres quien me cuidas, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, lo que esta Escritura está diciendo es que no hay un cristiano que no vaya a pasar por tentaciones, dificultades, pruebas, angustias, pero lo que nos dice Pedro es, parece firmes y diga y proclame, el Señor es mi pastor, el Señor me cuida, el Señor me guarda, Él con su sangre me protege, Él con su sangre me libra, Él es mi Señor, no temeré mal alguno, caerán 1000 a mi diestra, 10.000 a mi izquierda, el Señor está conmigo, Él me guarda. Dios dice, versículo 10, el Dios de toda gracia, si nos estamos así firmes, Él, el que nos llamó a su gloria eterna, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él es el que nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Si nosotros nos paramos firmes ahí ante ese ser, Él viene, Él es el que nos va a librar, Él es el que lucha nuestras peleas, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, también Romanos dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a vivir confiados en ti. Ayúdanos a recordar siempre este Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré, asimismo dormiré cada día, Señor, porque solo tú me haces vivir confiado. En tu nombre, Señor. Amén. Amén.